Aquí tienes la traducción completa al español, utilizando un estilo y vocabulario propios de España, castellano, tal como has solicitado. El multimillonario llevaba 7 meses divorciado, hasta que recibió una llamada informándole de que su exmujer estaba dando a luz a su bebé. Antes de empezar, dejad un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estáis viendo. Y una vez termine la historia, no olvidéis puntuarla del 0 al 10. Y aseguraos de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora recostaos y disfrutad de cada detalle. El escritorio de caoba en la oficina de Grant Whitaker, en el centro de Seattle, brillaba bajo las duras luces fluorescentes a las 2:47 de la madrugada. Sus anchos hombros estaban encorvados sobre los informes trimestrales, y se pasaba los dedos por su pelo oscuro mientras analizaba las proyecciones del mercado de dispositivos médicos. A sus 37 años, Grant poseía esa clase de presencia imponente que hacía que las reuniones de la junta directiva se detuvieran cuando él entraba. 1,88 m de estatura, complexión atlética mantenida gracias a sus carreras matutinas, mandíbula marcada y unos penetrantes ojos azules capaces de diseccionar una propuesta de negocio en segundos. Su traje azul marino hecho a medida, aunque arrugado tras 18 horas de uso, aún portaba la autoridad de un hombre que había convertido Whitaker Medical Technologies de una startup de garaje en un imperio de $1.000 millones. El despacho de la esquina, con sus ventanales de suelo a techo con vistas a la bahía de Elliott, reflejaba su éxito. Muebles elegantes, premios alineados en las paredes y ni una sola fotografía personal a la vista. El asistente de Grant se había marchado hacía horas, pero él seguía enterrado en el trabajo como cada noche durante los últimos 7 meses. Dormir significaba soñar, y soñar significaba recordar su risa, su vena obstinada, la forma en que se acurrucaba en el sofá leyendo expedientes mientras él trabajaba con su portátil a su lado. 2 años de matrimonio, 2 años de amor apasionado y guerra constante con su madre, 2 años viendo a June Carter, la brillante y feroz June, luchar contra las expectativas asfixiantes y las exigencias tradicionales de Eleanor Whitaker. Aún podía oír la voz de su madre en aquella cena final en la finca familiar. Una esposa adecuada no trabaja 60 horas a la semana, Grant. Una esposa adecuada se centra en las necesidades de su marido, en construir su legado, en prepararse para los hijos. Esta obsesión por la independencia está destruyendo vuestro matrimonio. June había dejado su copa de vino con una calma mortal. Señora Whitaker, he construido mi carrera defendiendo los derechos civiles de la gente. No me disculparé por tener un propósito más allá de decorar el brazo de su hijo en las galas benéficas. La tensión que siguió fue asfixiante. Grant no había dicho nada, atrapado entre las dos mujeres que lo eran todo para él, paralizado por años de respeto condicionado hacia las opiniones de su madre. Grant sacudió la cabeza, volviendo a centrarse en la hoja de cálculo. Los números no te traicionaban. Los números no se marchaban. Los números no te obligaban a elegir entre tu pasado y tu futuro. El estridente sonido de su teléfono cortó el silencio. Grant miró el identificador de llamadas, Hospital General de Seattle. Se le encogió el estómago. ¿Le había pasado algo a su madre? Grant. ¿Señor Whitaker? La voz pertenecía a una mujer que sonaba cansada. Soy Linda Martínez, jefa de enfermería del Hospital General de Seattle. Le llamo por June Carter. El nombre le golpeó como un impacto físico. El bolígrafo de Grant se le resbaló de los dedos, repiqueteando sobre el escritorio. June Carter está de parto activo, señor. ¿Ella? Le ha puesto a usted como el padre. Las palabras parecieron hacer eco en la oficina vacía. A Grant se le secó la boca y el corazón le martilleaba contra las costillas. ¿Eso? Eso es imposible. Llevamos 7 meses divorciados. Señor Whitaker, no estoy al tanto de los detalles personales, pero la cronología sería consistente. Lleva 6 horas de parto. El bebé nacerá esta noche. Grant sintió de repente que le fallaban las piernas. Se agarró al borde de su escritorio, con los nudillos blancos. Imágenes pasaron por su mente, la mirada de desaprobación de su madre durante las cenas familiares, las lágrimas de frustración de June tras enfrentamientos particularmente brutales, su propio silencio cobarde mientras la mujer que amaba libraba batallas que él debería haber luchado por ella. ¿Está ella? ¿Está bien, June? Es fuerte, pero el parto es difícil. Me pidió que le dijera.
La enfermera hizo una pausa. Dijo que le dijera que nunca le mintió. Ni una sola vez en 2 años de matrimonio, y que no iba a empezar ahora. La línea se quedó en silencio, salvo por los sonidos distantes del hospital. Monitores pitando. Pasos apresurados. El caos controlado de las decisiones de vida o muerte sucediendo a todas horas. Grant recordó la última pelea. La que los rompió. Su madre se había presentado sin avisar en su casa de Bellevue, criticando todo, desde el horario laboral de June hasta cómo había dispuesto los muebles del salón. Esta casa se siente fría, había declarado Eleanor. Sin calidez. Sin enfoque familiar. ¿Cómo esperas construir un hogar adecuado cuando nunca estás aquí? June se había mantenido firme con tranquila dignidad. Trabajo duro porque creo en lo que hago, señora Whitaker. Igual que su hijo trabaja duro construyendo su empresa. Es diferente para los hombres, querida. Grant está construyendo un imperio. Tú solo estás jugando a ser abogada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Grant había visto transformarse el rostro de June. No con ira, sino con algo peor. Resignación. ¿Señor Whitaker? ¿Sigue ahí? Los ojos de Grant se fijaron en el marco vacío sobre su escritorio. El que una vez contuvo su foto de boda. Había quitado la foto el día que se finalizó el divorcio, pero no había sido capaz de tirar el marco. ¿Qué habitación? Su voz salió más ronca de lo que pretendía. Partos, 3ª planta. Habitación 314. Grant ya estaba cogiendo la chaqueta de su traje, con la mente dando vueltas. Hacía 7 meses, June había firmado los papeles del divorcio con manos firmes y ojos secos, y luego salió de su casa sin decir una palabra. Había empaquetado solo su ropa y sus libros de derecho, dejando atrás todo lo que había intentado construir con él. Lo último que dijo fue, tu madre ha ganado, Grant. Siempre dijo que yo no era material de esposa, y tú le has dado la razón al elegir su opinión por encima de nuestro matrimonio. ¿Pero un bebé? ¿Su bebé? El ascensor hacia el aparcamiento subterráneo se sintió como un descenso a otra vida. Mientras Grant se deslizaba tras el volante de su Tesla negro, con las manos temblando ligeramente al arrancar el motor, un pensamiento seguía circulando por su mente. June estaba embarazada de su hijo cuando se marchó, soportando el juicio de su madre y su propio silencio mientras su bebé crecía dentro de ella. Las calles de Seattle se desdibujaban mientras conducía a través de la noche hacia el hospital. Hacia una verdad que haría añicos los cuidadosos muros que había construido alrededor de su corazón. En 7 meses de reconstruir su vida, Grant se había convencido a sí mismo de que dejar ir a June era un acto de misericordia, ahorrándole la constante interferencia y desaprobación de su madre. Ahora, al entrar en el aparcamiento del hospital, esa racionalización se desmoronaba. June no se había ido porque hubiera dejado de amarle. Se había ido porque se estaba protegiendo a sí misma y a su hijo no nacido de una familia que nunca la aceptaría, y de un marido demasiado débil para defender lo que más importaba. Grant se sentó en su coche un largo momento, mirando hacia las ventanas de la sala de maternidad, sabiendo que en algún lugar tras esos muros, la mujer que había luchado sus batallas sola durante 2 años estaba ahora trayendo a su hijo al mundo, todavía sola. ¿Encontrará Grant el coraje para afrontar las consecuencias de haber elegido la aprobación de su madre sobre el corazón de su mujer, o demostrarán años de manipulación familiar ser más fuertes que el amor que desechó? Las puertas automáticas del Hospital General de Seattle se abrieron con un suave siseo, liberando el familiar cóctel de antiséptico y ansiedad en el aire fresco de la noche. Los caros zapatos de cuero de Grant repiqueteaban contra el linóleo pulido mientras se acercaba al mostrador de información, su corazón martilleaba tan fuerte que estaba seguro de que la anciana voluntaria podía oírlo. Partos, 3ª planta, logró decir con una voz más firme de lo que se sentía. El viaje en ascensor pareció eterno. Grant captó su reflejo en las puertas de acero cepillado. Pelo despeinado, sombra de barba de un día, traje caro arrugado tras 20 horas de uso. Parecía un hombre que había estado huyendo de algo durante 7 meses, solo para descubrir que le había estado persiguiendo todo el tiempo. La 3ª planta olía a nuevos comienzos y agotamiento silencioso. Las enfermeras se movían con eficiencia practicada entre las habitaciones, sus zapatos de suela blanda susurrando contra el suelo. Un hombre de la edad de Grant paseaba cerca de la sala de espera,
con el móvil pegado a la oreja, informando a alguien sobre las contracciones y los tiempos. Grant le envidió. Ese hombre estaba allí desde el principio, parte del viaje. Grant era un intruso en su propia historia. Disculpe, se acercó al control de enfermería donde una mujer con ojos amables y sienes canosas levantó la vista de su ordenador. Su placa decía, Linda Martínez, enfermera. Debe de ser el señor Whitaker. La voz de Linda tenía la misma calidez cansada que había escuchado por teléfono. La habitación 314 está justo al final del pasillo, pero... ¿Cómo está ella? La pregunta escapó antes de que Grant pudiera detenerla. La expresión de Linda se suavizó. Fuerte. Decidida. Ha estado pidiendo trozos de hielo y rechazando la medicación para el dolor. Una pequeña sonrisa jugó en sus labios. Dijo que quería estar plenamente presente para este momento. Esa era June. Siempre afrontando la vida de cara. Nunca tomando el camino fácil cuando el camino correcto era más duro. Grant recordó la noche que trajo a casa el caso de derechos civiles de Patterson. Una demanda por discriminación contra una gran corporación que podría haber destruido su carrera si hubiera perdido. Todo el mundo piensa que estoy loca, le había dicho ella. Acurrucada en el sofá de su salón con expedientes esparcidos a su alrededor. Los socios quieren que llegue a un acuerdo discretamente. Tu madre piensa que debería centrarme en casos más apropiados. Grant había levantado la vista de su portátil. ¿Tú qué piensas? Pienso que Patricia Patterson merece a alguien que luche por ella aunque dé miedo. Los ojos verdes de June habían ardido con convicción. Pienso que hacer lo correcto es más importante que hacerlo seguro. Ella ganó ese caso. Y Grant había estado tan orgulloso. La había sorprendido con una cena en su restaurante italiano favorito. El pequeño local en el mercado de Pike Place. Donde tuvieron su primera cita. Ahora, de pie en este pasillo de hospital, Grant se daba cuenta de que June había aplicado ese mismo principio a su matrimonio. Hacer lo correcto. Proteger a su hijo de una dinámica familiar tóxica. Incluso cuando significaba hacerlo sola. ¿Puedo verla? Preguntó Grant. Linda vaciló. Está entre contracciones ahora mismo, pero señor Whitaker, ella no pidió que le llamáramos hasta esta noche. 7 meses es mucho tiempo para llevar esto sola. La suave reprimenda aterrizó como un golpe físico. Grant asintió, incapaz de hablar. Habitación 314. La puerta está abierta, pero llame antes. Grant caminó por el pasillo con piernas temblorosas, pasando habitaciones llenas de nuevas familias, celebración y alegría. En la 314 se detuvo, con la mano levantada para llamar, y oyó su voz por primera vez en 7 meses. Sé que estás ahí, Grant. La voz de June estaba tensa pero era inconfundiblemente la suya. La misma voz que había susurrado, te quiero en su noche de bodas. La misma voz que había argumentado apasionadamente por la justicia en los tribunales. La misma voz que se había vuelto silenciosa durante esas terribles últimas semanas cuando las críticas de su madre se convirtieron en un asalto diario. Grant entró en el umbral y el tiempo se detuvo. June estaba sentada incorporada en la cama del hospital, con su pelo castaño rojizo recogido en un moño desordenado, la cara sonrojada y húmeda de sudor. Pero fueron sus ojos, esos brillantes ojos verdes, los que le deshicieron por completo. Contenían dolor, agotamiento y algo más. Algo que parecía casi alivio. «Has venido», dijo ella simplemente. «¿June?» La voz de Grant se quebró. No lo sabía. Ella se movió ligeramente, con una mano descansando protectoramente sobre su vientre redondeado. Incluso con la poco favorecedora bata de hospital, estaba preciosa. Radiante de la forma en que solo las mujeres que traen vida al mundo pueden estarlo. Sé que no lo sabías. Por eso les dije que te llamaran esta noche. La respiración de June se entrecortó cuando otra contracción comenzó a acumularse. Cerró los ojos, con la mano agarrando la barandilla de la cama. Grant se movió sin pensar, cruzando hacia su lado. ¿Puede? June asintió, y Grant tomó su mano libre entre las suyas. Sus dedos eran más pequeños de lo que recordaba, pero aún fuertes. Aún June.
Respiraron a través de la contracción juntos en silencio. Y por un momento Grant casi pudo fingir que los últimos 7 meses no habían ocurrido. Casi fingir que eran solo Grant y June, a punto de convertirse en padres, a punto de expandir su amor en algo más grande que ellos mismos. Cuando el dolor pasó, June abrió los ojos y estudió su rostro. «Tienes un aspecto terrible», dijo. Y a pesar de todo, había el más leve atisbo de una sonrisa en su voz. «He estado trabajando demasiado». Fue una respuesta patética y ambos lo sabían. Algunas cosas nunca cambian. La sonrisa de June se desvaneció. «Grant, necesito que entiendas algo. No te cuento lo de ella porque quiera algo de ti. Ni dinero, ni batallas por la custodia, ni intentos de reconciliación. Ella, su bebé, era una niña. Te lo cuento porque es mitad tú y eso importa. Merece saber que su padre existe incluso si». La voz de June se apagó. ¿Incluso si qué? Incluso si eliges la opinión de tu madre sobre el futuro de tu hija también. Las palabras golpearon como metralla, afiladas y devastadoras porque eran ciertas. Grant había pasado 7 meses diciéndose a sí mismo que había hecho un sacrificio noble, liberando a June de la disfunción de su familia. En realidad, había tomado el camino del cobarde, eligiendo la disfunción familiar sobre el aterrador trabajo de construir algo nuevo. Otra contracción agarró a June, más fuerte esta vez. Apretó la mano de Grant con una fuerza sorprendente, respirando profunda y controladamente. Cuando pasó, le miró con ojos claros e inquebrantables. «Grant, necesito que decidas ahora mismo. ¿Estás aquí como el padre de mi hija, listo para ponerla primero sin importar lo que piense tu familia? ¿O estás aquí por culpa, planeando desaparecer de nuevo cuando las cosas se compliquen?» La pregunta colgó entre ellos como un puente que Grant podía cruzar o quemar. A través de la ventana, el horizonte de Seattle brillaba en la oscuridad previa al amanecer. Pero todo lo que Grant podía ver era la cara de June, exhausta y hermosa, esperando una respuesta que determinaría la forma de 3 vidas. En el pasillo, Linda Martínez apareció con una silla de ruedas y una mirada de urgencia que hizo que a Grant se le helara la sangre. «Necesitamos ir a paritorios ahora», anunció Linda, su calma profesional apenas ocultando la urgencia subyacente. El ritmo cardíaco del bebé está bajando. El rostro de June palideció, pero su voz permaneció firme. «¿Qué significa eso?» «Significa que no esperamos más». Linda posicionó la silla de ruedas junto a la cama. «La doctora Morrison ya está preparando la sala de partos». Grant observó impotente cómo aparecían enfermeras de la nada, desconectando monitores y reuniendo equipo con una eficiencia coreografiada. La mano de June se deslizó de la suya mientras la ayudaban a sentarse en la silla de ruedas, y la pérdida de contacto se sintió como perderla de nuevo. «Grant», la voz de June le detuvo cuando él empezaba a seguirla. «¿Iba en serio con lo que dije? Decide ahora». Antes de que pudiera responder, se estaban moviendo por el pasillo a un ritmo que hacía imposible la conversación. Grant trotaba junto a la silla de ruedas, con la chaqueta de su caro traje ondeando, sintiéndose completamente inútil en un mundo de experiencia médica y decisiones de vida o muerte. Las puertas de la sala de partos se abrieron para revelar un caos controlado. La doctora Morrison, una mujer de unos 50 años con pelo plateado y ojos amables pero autoritarios, levantó la vista mientras ajustaba el equipo. «Señor Whitaker, soy la doctora Morrison, su mujer». «¿Es mujer?», corrigió June en voz baja, incluso mientras otra contracción la agarraba. Las cejas de la doctora Morrison se alzaron ligeramente, pero su profesionalidad nunca vaciló. «June necesita concentrarse en el parto ahora mismo. El bebé tiene algo de sufrimiento fetal, pero vamos a cuidar excelentemente de las dos». Grant se encontró empujado a una esquina mientras el equipo médico tomaba el control. June fue transferida a la cama de partos. Los monitores fueron reconectados y de repente la habitación se llenó con el rápido pitido del latido de su hija. Demasiado rápido, demasiado irregular. «June, necesito que empujes en la próxima contracción», dijo la doctora Morrison, posicionada a los pies de la cama. «Tu hija quiere conocerte pero necesita tu ayuda». Grant vio a June asentir, con la cara fijada con la misma determinación que había visto en incontables batallas judiciales. Siempre había sido intrépida cuando más importaba,
ya fuera enfrentándose a abogados corporativos o trayendo a su hija al mundo bajo condiciones de emergencia. Los siguientes minutos se desdibujaron en una neblina de terminología médica, voces alentadoras y la fuerza tranquila de June. Grant se pegó contra la pared, sintiéndose como un intruso en este espacio sagrado, hasta que los ojos de June encontraron los suyos al otro lado de la habitación. «Quédate», susurró entre contracciones. «Por favor». Así que se quedó, viendo a la mujer que había amado, que aún amaba, luchar por su hija con todo lo que tenía. June no gritó, no se quejó, no pidió medicación para el dolor. Simplemente hizo lo que había que hacer, de la forma en que siempre había hecho todo en su vida. «Puedo ver la cabeza», anunció la doctora Morrison. Un empujón grande más, June. Los ojos de June nunca dejaron el rostro de Grant mientras reunía sus fuerzas. En ese momento él vio todo lo que habían sido el uno para el otro. Recién casados apasionados, mejores amigos, compañeros de combate, extraños con el corazón roto. Y ahora, padres. Ahora, June. El sonido que llenó la habitación no fue el llanto robusto que Grant esperaba. Fue débil, fino, apenas presente. ¿Está bien? La voz de June estaba tensa, llena de pánico. La doctora Morrison no respondió inmediatamente. Grant observó con horror cómo su hija, era rápidamente aspirada y frotada, el equipo médico trabajando con rápida eficiencia alrededor de su diminuta forma. Entonces, como un milagro, un llanto más fuerte atravesó el aire. Ahí está, sonrió la doctora Morrison. Pequeña pero poderosa, igual que su madre. Grant sintió que le flaqueaban las rodillas. A través de sus lágrimas vio cómo colocaban a su hija sobre el pecho de June, piel con piel, la cosa más hermosa que jamás había visto. Era perfecta. Dedos diminutos, una mata de pelo oscuro. Y cuando sus ojos se abrieron brevemente, eran del mismo azul profundo que los suyos. «Hola, pequeña», susurró June, con la voz quebrada por la emoción. «Soy tu mamá». Grant dio un paso tembloroso hacia adelante, luego se detuvo. Este momento pertenecía a June. Ella había llevado a esta niña sola, había estado de parto sola, la había traído al mundo mientras él estaba enterrado en hojas de cálculo y autocompasión. June levantó la vista hacia él, con el rostro radiante a pesar de su agotamiento. «Grant, conoce a tu hija». «¿Tiene nombre?», preguntó la doctora Morrison mientras realizaba los controles rutinarios. «Rosie», dijo June suavemente. «Rosie Elena Carter Whitaker». Elena. El pecho de Grant se apretó. Ese había sido el nombre de su abuela, el único miembro de la familia que realmente había amado a June, que la había defendido contra las críticas de su madre durante las reuniones familiares. Su abuela había fallecido justo antes del divorcio, pero no sin antes llevar a Grant aparte en su fiesta de 90 cumpleaños. «Esa chica te quiere más de lo que mereces», le había susurrado con la franqueza de la edad. «No seas tan tonto como para dejar que las opiniones de tu madre importen más que el corazón de tu mujer». Él había sido exactamente así de tonto. «Va a necesitar un tiempo en la UCIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatals», explicó la doctora Morrison, envolviendo a Rosie en mantas calientes. «Solo por precaución dado el estrés durante el parto, pero está estable». Mientras el equipo médico se preparaba para llevarse a Rosie para observación, June atrapó la mano de Grant. «Ve con ella», susurró. «No dejes que esté sola». Grant asintió, incapaz de hablar. Mientras seguía a su hija por el pasillo, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Sin pensar, lo miró. «Grant, querido, he oído a través de los cotilleos del hospital que estás allí. Estoy en el aparcamiento. Tenemos que discutir esta situación inmediatamente». «Madre». A Grant se le heló la sangre. Eleanor Whitaker tenía contactos en todas partes en los círculos sociales y médicos de Seattle. Por supuesto que ya se había enterado del nacimiento de Rosie. Por supuesto que ya estaba aquí, lista para hacer que esto tratara sobre sus opiniones y expectativas. Miró a través de la ventana de la UCIN a Rosie, tan pequeña y perfecta en su cuna transparente, con los monitores pitando constantemente a su alrededor. Luego miró su teléfono, donde otro mensaje ya estaba apareciendo. «¿Un bebé fuera del matrimonio, Grant?».
Después de todo lo que te enseñé sobre el decoro y la reputación familiar, esto es exactamente por lo que esa mujer nunca fue adecuada. Reúnete conmigo en el vestíbulo. Ahora. De pie allí, atrapado entre su hija recién nacida y las exigencias de su madre, Grant se dio cuenta de que este era el momento del que June había estado hablando. El momento en que tenía que decidir quién era realmente. El hijo obediente de Eleanor Whitaker, o el padre de Rosie. A través de la ventana de la ucin, la diminuta mano de Rosie se movió, con los dedos extendiéndose como una estrella contra la manta que June había elegido, y Grant sintió algo cambiar en lo profundo de su pecho. Algo que se sentía como un coraje que había olvidado que poseía. Grant miró su teléfono un largo momento, luego lo apagó deliberadamente. La acción se sintió como cortar una cadena que había llevado durante 37 años. ¿Señor? Una enfermera de la UCIN se acercó con un portapapeles. ¿Le gustaría coger a su hija? El contacto piel con piel es importante para los bebés prematuros. Grant miró a Rosie a través de las paredes transparentes de la cuna. Era tan pequeña, tan perfecta, su pecho subiendo y bajando con respiraciones decididas. Una luchadora, igual que su madre. Sí, susurró. Por favor. El proceso de prepararse para cogerla fue meticuloso. Lavado de manos, ponerse la bata, posicionamiento cuidadoso. Pero cuando Rosie fue finalmente colocada contra su pecho, con su diminuto peso asentándose contra su corazón, el resto del mundo desapareció. Ella abrió los ojos, esos ojos azul profundo, y le miró directamente. ¡Ay! Grant había leído que los recién nacidos no podían ver realmente con claridad, pero en ese momento estaba seguro de que su hija estaba estudiando su rostro, memorizando los rasgos del padre que casi se había perdido todo su comienzo. «Hola, Rosie», susurró, con la voz espesa por la emoción. «Soy tu papá. Siento haber tardado tanto en llegar aquí». Pasaron 20 minutos en una burbuja de paz perfecta. Grant memorizó cada detalle. El vello suave en la cabeza de Rosie. Las uñas diminutas. La forma en que enroscaba sus dedos alrededor de su pulgar con una fuerza sorprendente. Esto era lo que había tirado por la borda hacía 7 meses. Este momento. Esta conexión. Este amor que se sentía más grande que cualquier cosa que hubiera construido en el mundo de los negocios. ¿Señor Whitaker? Linda Martínez apareció junto a su silla, con expresión de disculpa pero firme. Hay una mujer en el vestíbulo preguntando por usted. Dice que es su madre y está bastante insistente. Grant apretó la mandíbula. Dígale que estoy con mi hija. Lo hice, señor. Dijo que los asuntos familiares tienen prioridad sobre. Linda hizo una pausa delicada. Sobre errores que necesitan ser gestionados adecuadamente. Las palabras golpearon a Grant como un golpe físico. Eleanor había llamado error a su hija. Esta niña perfecta e inocente era un error a los ojos de su madre. ¿Linda? ¿Puede quedarse alguien más con Rosie unos minutos? Por supuesto. El doctor Chen hará la ronda en breve. Grant transfirió a Rosie de mala gana de vuelta a su cuna, besando su frente suavemente. Vuelvo enseguida, cariño. Papá tiene algunos asuntos que terminar. El viaje en ascensor hasta el vestíbulo se sintió como descender a un campo de batalla. Grant enderezó los hombros, alisó su camisa arrugada y se preparó para la guerra. Eleanor Whitaker estaba cerca del mostrador de información como una reina presidiendo la corte, con su pelo plateado perfectamente peinado a pesar de la hora temprana. A sus 62 años seguía siendo llamativa. Alta, elegante, vistiendo un abrigo de lana color carbón que probablemente costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente. Sus afilados ojos azules, tan similares a los del propio Grant, barrieron el vestíbulo con obvia desaprobación. Grant. Se acercó a él con pasos medidos, su voz portando la nítida autoridad que había dado forma a su infancia. Tenemos que hablar. En privado. Hola, madre. La voz de Grant era firme, neutral. Rosie es preciosa. Tu nieta. La boca de Eleanor se tensó. No seas dramático, Grant. Esta situación requiere un manejo cuidadoso, no reacciones emocionales. ¿Situación?
Grant sintió algo peligroso agitándose en su pecho. ¿El nacimiento de mi hija es una situación? Baja la voz. Eleanor miró alrededor del vestíbulo, siempre preocupada por las apariencias. Discutamos esto racionalmente. La chica te ha puesto en una posición imposible, manteniendo este embarazo en secreto, manipulándote con un nacimiento sorpresa. Es exactamente el tipo de comportamiento calculado sobre el que te advertí. June no manipuló nada, protegió a nuestra hija de exactamente esta reacción. La risa de Eleanor fue fría. ¿Cristalina? ¿Protegió? Grant. Ella está tratando de atraparte. Usar a esa niña para forzar una reconciliación, reclamar apoyo financiero, arrastrar el nombre de los Whittaker por un escándalo público. Es un comportamiento de cazafortunas de manual. June rechazó la pensión compensatoria en el divorcio. Nunca me ha pedido nada. Porque estaba planeando esto. La influencia definitiva. Una hija ilegítima para sostener sobre tu cabeza por el resto de tu vida. Las palabras hija ilegítima golpearon a Grant como una bofetada. Pensó en Rosie arriba. Diminuta, perfecta e inocente. Y sintió algo fundamental cambiar dentro de él. No lo hagas. Su voz era tranquila pero portaba una advertencia que Eleanor nunca había escuchado antes. No vuelvas a llamar ilegítima a mi hija nunca más. Las cejas de Eleanor se alzaron. Grant. No estás pensando con claridad. El estrés de esta emboscada ha nublado tu juicio. Pero ya he hablado con los abogados de la familia. Podemos manejar esto discretamente. Establecer la paternidad a través de los canales legales adecuados. Organizar el apoyo financiero apropiado. Asegurar que la niña tenga lo que necesita sin interrumpir tu futuro. Mi futuro. Piensa de forma práctica, querido. Tienes 37 años, eres exitoso, estás en la flor de la vida. Hay docenas de mujeres apropiadas en Seattle que serían excelentes esposas y madres adecuadas para tus hijos legítimos. Error. No tiene por qué definir tu legado familiar. Grant miró fijamente a su madre. Viéndola claramente quizás por primera vez en su vida. La mujer que había moldeado sus valores. Guiado sus elecciones. Exigido su lealtad. Estaba hablando de su hija como un problema de negocios a ser gestionado. ¿Qué pasa con June? Preguntó él en voz baja. La sonrisa de Eleanor fue afilada como el invierno. La chica tomó su decisión cuando se marchó de vuestro matrimonio. Eligió su carrera sobre la familia. La independencia sobre el deber. Ahora está afrontando las consecuencias. Una madre soltera. Criando a una niña sola. Exactamente lo que se merece por rechazar todo lo que intenté enseñarle. Algo cristalizó en la mente de Grant con perfecta claridad. Esto no iba sobre el decoro o la reputación familiar o el comportamiento apropiado. Esto iba sobre el control. Eleanor no podía controlar a June, así que había envenenado su matrimonio contra ella. Y ahora estaba intentando controlar su relación con su propia hija. Madre, dijo Grant lentamente. Necesito que escuches con mucha atención. Eleanor inclinó la cabeza expectante, asumiendo que él estaba a punto de capitular ante su sabiduría como siempre había hecho. Voy a subir para estar con mi hija y la mujer que amo. La mujer de la que nunca debí haberme divorciado. A la que nunca debí dejar que me convencieras de abandonar. La máscara compuesta de Eleanor resbaló. Grant, estás siendo ridículo. Esa mujer es la madre de mi hija. La persona más fuerte y con más principios que he conocido. La mujer a la que herí porque fui demasiado débil para enfrentarme a ti. No dejaré que tires tu vida por la borda por... ¿Por qué, madre? ¿Por amor? ¿Por mi propia familia? ¿Por la oportunidad de ser el padre que Rosie merece en lugar del hijo que tú entrenaste para ser? La cara de Eleanor se enrojeció de ira. Si te alejas de mí ahora, Grant. Si eliges a esa mujer y a su bastarda sobre tu propia familia. La voz de Grant cortó su amenaza como el hielo. Entonces las elijo a ellas. Cada maldita vez. Las elijo a ellas. El vestíbulo quedó en silencio a su alrededor.
Eleanor miró a su hijo como si viera a un extraño. Y quizás lo era. Grant sintió 37 años de condicionamiento y miedo desmoronarse, dejando algo nuevo en su lugar. Algo que se sentía como libertad. Grant, la voz de Eleanor era más pequeña ahora, incierta. ¿No lo dices en serio? Nunca he dicho nada más en serio en mi vida. Grant sacó su móvil y lo volvió a encender. Voy a estar con mi familia ahora. Mi verdadera familia. Mientras se giraba hacia los ascensores, la voz de Eleanor le siguió, afilada por la desesperación y la furia. No te atrevas a darme la espalda, Grant Alexander Whitaker. Yo te hice todo lo que eres. Grant se detuvo en las puertas del ascensor y miró hacia atrás a la mujer que había dado forma a su mundo durante casi 4 décadas. No, madre. Tú me hiciste todo lo que era. June y Rose van a ayudarme a convertirme en todo lo que debería ser. Las puertas del ascensor se cerraron sobre la cara conmocionada de Eleanor, y Grant sintió su corazón martilleando mientras subía hacia la 3ª planta. Hacia su hija. Hacia la conversación más difícil de su vida. Preguntar a June Carter si había alguna posibilidad de que pudiera perdonar al hombre que había elegido la aprobación de su madre sobre su amor. Grant encontró la habitación de June con una iluminación tenue. La dura fluorescencia atenuada para permitir el descanso. Ella yacía de lado, mirando a la ventana donde el amanecer de Seattle estaba pintando el cielo en suaves pasteles. Su pelo castaño rojizo se derramaba por la funda blanca de la almohada, e incluso con la bata de hospital parecía etérea. ¿Exhausta? Hermosa. ¿Cómo está ella? Preguntó June sin darse la vuelta, con la voz ronca por el parto. Perfecta. Fuerte. Tiene tu determinación. Grant se acercó despacio, como si June fuera una criatura salvaje que pudiera huir. Los médicos dicen que estará bien. Solo monitorización por precaución. June asintió sin mirarle aún. Bien, eso es bueno. Grant acercó la silla de visitas a la cama, las patas rasparon suavemente contra el suelo. El sonido pareció hacer eco en la habitación silenciosa, llena de todo lo que no se estaban diciendo. June, necesito contarte lo que acaba de pasar. Ahora ella se giró, esos ojos verdes estudiando su rostro con la misma intensidad que una vez usó para leer a los jurados. Tu madre está aquí, ¿verdad? ¿Cómo te has? Grant, estuve casada contigo 2 años. Sé exactamente cómo opera Eleanor Whitaker. Contactos en el hospital, redes sociales, la necesidad de controlar cada situación que pueda afectar a la reputación familiar. La voz de June no portaba ira, solo resignación cansada. ¿Qué quería? Grant se pasó las manos por el pelo buscando las palabras adecuadas. Quería que manejara esta situación discretamente. Organizar pagos de manutención, distancia legal, asegurar que Rosie no interrumpiera mi futuro con una esposa adecuada. La cara de June no cambió, pero Grant vio sus manos apretarse ligeramente sobre la manta. ¿Y qué le dijiste? Le dije que nunca iba a ver a su nieta. Le dije que os elegía a ti y a Rosie por encima de su aprobación. Grant se inclinó hacia adelante, con voz urgente. June, le dije que elegía el amor sobre el miedo, y que debería haber tomado esa decisión hace 2 años. Durante un largo momento June solo le miró fijamente. Entonces, inesperadamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Grant, ¿tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? Finalmente he hecho lo que debería haber hecho el día que te criticó por primera vez. He puesto a mi familia primero. ¿Tu familia? La voz de June era apenas un susurro. Grant, ya no somos tu familia. Estamos divorciados. Soy una madre soltera, criando a tu hija y tú eres. Tú eres el hombre que eligió la opinión de su madre sobre nuestro matrimonio. Las palabras golpearon a Grant como golpes físicos, cada una cierta y devastadora. Sé que no merezco perdón, dijo él en voz baja. Sé que tiré por la borda lo mejor que me había pasado nunca porque fui demasiado cobarde para enfrentarme a una mujer que ha pasado 37 años diciéndome qué pensar. June se movió en la cama, haciendo una mueca leve por el dolor. Grant instintivamente se movió para ayudarla, pero ella le apartó con un gesto. Grant, me hiciste más daño del que creía posible. Cuando pediste ese divorcio,
cuando te pusiste del lado de la visión de tu madre de quién debería ser yo en lugar de amar quién yo era realmente. La voz de June se rompió ligeramente. Me sentí como si me estuviera ahogando en las expectativas de otra persona sobre mi vida. June, déjame terminar. Su voz recuperó fuerza. Pasé 7 meses reconstruyéndome, aprendiendo a confiar en mi propio juicio de nuevo, recordando que soy una buena persona digna de amor tal como soy. Me he estado preparando para criar a Rosie sola, para ser tanto madre como padre, para protegerla de exactamente el tipo de amor condicional que destruyó nuestro matrimonio. Grant sintió su corazón haciéndose añicos mientras escuchaba el dolor que había causado, el daño que su debilidad había infligido a la mujer que amaba. Y ahora estás aquí, continuó June, pidiéndome que crea que un enfrentamiento con tu madre lo ha cambiado todo, que el hombre que no pudo defender a su mujer puede de repente defender a su hija. Puedo cambiar, June. He cambiado. ¿Lo has hecho? Los ojos de June eran claros, directos, implacables en su honestidad. Grant, tu madre ha estado controlando tu vida desde que naciste, tus decisiones empresariales, tu círculo social, incluso la forma en que decoraste nuestra casa. Todo tenía que cumplir los estándares de idoneidad de Eleanor Whitaker. Grant empezó a protestar, pero June levantó una mano. Te vi convertirte en un extraño durante esos últimos 6 meses de nuestro matrimonio. Cada cena familiar era un campo de batalla donde te sentabas en silencio mientras tu madre criticaba todo, desde mi carrera hasta mi ropa, pasando por mi decisión de no empezar a tener bebés inmediatamente. Nunca le dijiste ni una vez que se estaba pasando de la raya. Los recuerdos eran como cuchillos. June sentada rígidamente durante los comentarios de Eleanor sobre su horario de trabajo inapropiado, su ambición poco femenina, su fracaso en priorizar a la familia adecuadamente. Y Grant, sin decir nada, manteniendo la paz a costa de la dignidad de su mujer. Fui un cobarde, dijo Grant simplemente. Pensé que te estaba protegiendo al no crear más conflicto, pero realmente me estaba protegiendo a mí mismo de tener que elegir bandos. Y cuando llegó la hora de la verdad, elegiste un bando, solo que no el mío. Grant sintió las lágrimas que había suprimido durante 7 meses finalmente liberarse. June, destruí lo más importante de mi vida porque tenía miedo de decepcionar a una mujer que nunca ha estado satisfecha con nada de lo que he logrado. June le vio llorar, con expresión ilegible. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Grant, creo que quieres a Rosie. Vi tu cara cuando la miraste. Eso es amor real, amor protector. Pero querer a nuestra hija y ser capaz de ser su padre en un mundo donde tu madre siempre la verá como un error, son dos cosas diferentes. Ella nunca tendrá poder sobre mí otra vez. Lo que le dije en ese vestíbulo, lo decía en serio cada palabra. Hoy lo decías en serio, pero ¿qué pasará el mes que viene cuando aparezca en tu oficina? ¿El año que viene cuando amenace con desheredarte? ¿Qué pasa cuando le diga al círculo social de Seattle que estás tirando tu vida por la borda por tu exmujer y una hija ilegítima? La palabra ilegítima resonó en la habitación y Grant se estremeció como si le hubieran abofeteado. Ella llamó a Rosie ilegítima, dijo él en voz baja. Los ojos de June destellaron con ira, la primera emoción real que había mostrado desde que él entró en la habitación. Llamó a nuestra hija ilegítima. Le dije que nunca usara esa palabra de nuevo. ¿Y qué dijo ella? Grant guardó silencio un largo momento. Dijo que estabas tratando de atraparme. Que Rosie era una palanca para forzar una reconciliación. Que eras una cazafortunas que había planeado este embarazo para manipular el dinero de la familia Whitaker. La cara de June se quedó muy quieta, muy fría. Era la misma expresión que Grant había visto cuando el abogado contrario hacía argumentos particularmente ofensivos en el tribunal. La calma antes de un contraataque devastador. Ya veo, la voz de June era mortalmente tranquila. ¿Y tú qué dijiste a eso? Le dije que estaba equivocada en todo. Que eras la persona más fuerte y con más principios que había conocido. Que había sido un idiota al dejar que envenenara nuestro matrimonio. June estudió su rostro durante un largo momento, como si sopesara sus palabras contra 2 años de decepción. Grant, necesito que entiendas algo. No te conté lo de este embarazo porque quería proteger a Rosie de exactamente lo que acaba de pasar en ese vestíbulo. De ser llamada ilegítima. De ser vista como un error.
De crecer en una familia donde el amor viene con condiciones y juicios. Ella no crecerá con esas cosas. Me aseguraré de ello. ¿Cómo? La pregunta de June fue simple. Devastadora. ¿Cómo te asegurarás de ello cuando no pudiste protegerme a mí de esas cosas si yo era tu mujer? Grant no tenía respuesta. La pregunta colgó en la habitación como un desafío. Como una prueba que ya había suspendido una vez. En el silencio, el teléfono de June vibró con un mensaje de texto. Lo miró y su expresión cambió de agotamiento a alarma. Grant, dijo lentamente, tenemos un problema mayor que la desaprobación de tu madre. La cara de June se había puesto pálida mientras miraba la pantalla de su teléfono. Grant observó sus ojos verdes escanear el mensaje de nuevo, su mano libre moviéndose instintivamente hacia su estómago donde su hija había crecido en secreto durante 9 meses. June, ¿qué pasa? Ella levantó la vista hacia él, y Grant vio algo que nunca había visto en sus ojos antes. ¿Miedo? Miedo real, profundo hasta los huesos. Es de Ethan Langley, dijo ella en voz baja. El nombre golpeó a Grant como agua helada. Ethan Langley, el novio de la Facultad de Derecho de June. El encantador fiscal que había intentado recuperarla durante su compromiso. Grant le recordaba claramente. Alto, seguro de sí mismo, políticamente ambicioso, con esa clase de sonrisa fácil que hacía que le cayera bien a todo el mundo al instante. ¿Qué quiere? Las manos de June temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono. Dice que ha visto las noticias sobre el nacimiento de Rosie. Está volando desde Portland esta noche. ¿Qué noticias? ¿Cómo puede haber? Grant se detuvo, comprendiendo de golpe. Mi madre. June asintió con tristeza. Eleanor tiene contactos en 3 periódicos importantes y en la mitad de la comunidad médica de Seattle. Si quiere que se filtre información, se filtra. Grant sacó su propio teléfono y buscó rápidamente noticias de Seattle. Allí estaba, enterrado en la sección de sociedad de la edición digital del Seattle Herald. El multimillonario tecnológico Grant Whitaker se convierte en padre de una niña, nacida de su exmujer. El artículo era breve pero dañino, pintando a June como la exmujer vengativa que había ocultado su embarazo, y a Grant como el playboy irresponsable pillado desprevenido por la paternidad. Las huellas dactilares de Eleanor estaban por todas partes en las implicaciones sutiles y los detalles cuidadosamente elegidos. Esto es culpa mía, dijo Grant, con voz hueca. Debería haber sabido que tomaría represalias. Lee el resto del mensaje de Ethan. June le pasó el teléfono, con la voz temblorosa. Grant leyó en voz alta. June, he visto el artículo sobre tu situación con Whitaker. Sé cómo te trató su familia. Vuelo esta noche para ayudarte a navegar esto adecuadamente. Tú y el bebé merecéis mejor protección de la que él puede ofrecer. Nunca dejé de preocuparme por ti. Grant sintió algo peligroso agitándose en su pecho. Una rabia posesiva que no había experimentado desde el día de su boda, cuando Ethan apareció sin invitación y acorraló a June durante la recepción. Nunca dejé de preocuparme por ti. La voz de Grant era más tensa de lo que pretendía. Grant, no, esto no va de celos. ¿No? El hombre que pasó 2 años tratando de separarnos aparece de repente en el momento en que hay problemas en nuestras vidas. June luchó por sentarse más erguida, haciendo una mueca por el dolor posparto. Ethan es un amigo. Se preocupó cuando vio el artículo, eso es todo. June, ese hombre te propuso matrimonio 3 veces antes de que me conocieras. Te llamaba cada festividad durante el primer año de nuestro matrimonio. Los amigos no hacen eso. Y los maridos no eligen las opiniones de su madre sobre la dignidad de su mujer. Pero aquí estamos. La voz de June llevaba un filo cortante que Grant merecía pero no quería oír. Antes de que Grant pudiera responder, su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de su asistente. Miranda, son las 5 de la mañana. Señor Whitaker, siento muchísimo llamar, pero ha habido una situación. El artículo del Seattle Herald ha sido recogido por los medios de noticias empresariales.
El precio de las acciones DYLABNDCH Toan BKU Swin Santin Taiwan Na, Cechuin NGTOVN Pontenien, GAUCM Suk BAM CHTVNHC, Tutuitlang MN, NH El precio de las acciones ya está cayendo en las operaciones previas a la apertura del mercado, y tengo a reporteros llamando por los acontecimientos personales. Grant cerró los ojos, sintiendo como los muros de su mundo, cuidadosamente construido, se desmoronaban a su alrededor. ¿Qué tan grave es? Lo suficiente como para que la junta directiva solicite una reunión de emergencia esta tarde. Están preocupados por la reputación de la empresa y su aptitud para liderar durante escándalos personales. Escándalos personales. El nacimiento de su hija estaba siendo calificado como un escándalo personal. Miranda, cancela todas mis reuniones de la semana. Me tomo la baja por paternidad. Señor, con todo respeto, la fusión con Harwell se cierra el viernes. Si usted no está aquí, no se cerrará. La voz de Grant transmitía una firmeza que incluso a él le sorprendió. Estoy con mi familia. Colgó y encontró a June mirándolo con una expresión indescifrable. Acabas de alejarte de un trato de $100 millones. Sí. Grant, has trabajado en la fusión de Harwell durante 18 meses. Es tu mayor adquisición hasta la fecha. Lo sé. June guardó silencio durante un largo momento, estudiando su rostro. El antiguo Grant jamás habría hecho eso. El negocio siempre era lo primero. El antiguo Grant era un idiota que tenía sus prioridades completamente al revés. Antes de que June pudiera responder, sonó un suave golpe en la puerta. Linda Martínez apareció con un portapapeles y una expresión de preocupación. Siento interrumpir, pero tenemos otra situación con una visita. Hay un caballero en el vestíbulo preguntando por la señorita Carter. Dice ser un amigo cercano de la familia, pero no está en la lista de visitantes aprobados. Ethan, dijo June en voz baja. Es muy insistente. Linda continuó, y también hay reporteros en el estacionamiento preguntando sobre el anuncio del nacimiento. La seguridad del hospital se está encargando de ellos, pero... Grant se puso de pie abruptamente, con sus instintos protectores a flor de piel. Nadie habla con los reporteros sobre mi hija. Nadie. Grant, la voz de June sonaba cansada, pero firme. Tienes que dejar subir a Ethan. Ni hablar. Es un fiscal con conexiones con jueces de familia. Si esto se convierte en una batalla por la custodia, y después de ese artículo podría serlo, necesito asesoramiento legal de alguien que entienda cómo funcionan estas cosas. Las palabras batalla por la custodia golpearon a Grant como un puñetazo en el estómago. June, no lo harías. ¿No haría qué? Proteger a mi hija de una familia que la llama ilegítima y de un padre que no pudo defender a su esposa de su propia madre. Grant la miró fijamente, comprendiendo con una horrible claridad. June no solo estaba protegiendo a Rousi del juicio de Eleanor. Se estaba preparando para la posibilidad de que Grant volviera a sus viejos patrones. Que eligiera el camino fácil en lugar del correcto cuando la presión aumentara. ¿Crees que voy a decepcionarte de nuevo? Grant, creo que vas a intentar no decepcionarme. Pero intentar y lograrlo son cosas diferentes, y no puedo arriesgar el futuro de Rousi basándome en tus buenas intenciones. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez no era Linda. Ethan Langley entró en la habitación con el paso seguro de un hombre que nunca dudó de ser bienvenido en ninguna parte. A sus 34 años, se había vuelto más apuesto con la edad, seguía siendo alto y esbelto, con su cabello castaño arena perfectamente peinado y un traje costoso pero no llamativo. Se comportaba con la confianza tranquila de un hombre que nunca había fracasado en nada importante. ¿June? Su voz era cálida, preocupada, íntima de una manera que hizo que Grant apretara la mandíbula. Vine tan pronto como vi las noticias. Ethan se acercó a la cabecera de la cama de June sin reconocer la presencia de Grant, tomando la mano de ella entre las suyas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la bebé? Cansada, pero ambas estamos bien. La voz de June era más suave de lo que había sido con Grant, y eso dolió más de lo que Grant quería admitir. Traje flores, pero las enfermeras dijeron que no hay entregas en la sala de maternidad. Protocolos de seguridad. Ethan finalmente miró a Grant,
con una expresión educadamente neutral. Grant. Felicidades por tu hija. Ethan. La voz de Grant fue igualmente neutral, igualmente educada e igualmente insincera. June, he estado pensando en tu situación desde que vi el artículo. La forma en que lo enmarcaron, insinuando que eras vengativa, reservada. Es un asesinato de reputación. Necesitamos controlar la narrativa antes de que esto empeore. ¿Nosotros? Grant dio un paso más cerca de la cama. Este es un asunto familiar, Langley. La sonrisa de Ethan fue paciente, condescendiente. Grant, entiendo que seas protector, pero June necesita a alguien con experiencia en gestión de medios y derecho familiar. Alguien que entienda cómo estas historias pueden salirse de control. ¿Alguien como tú? ¿Alguien que se preocupe por sus intereses? Sí. La tensión en la habitación era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. June miró a los dos hombres, su exmarido luchando por demostrar que había cambiado, y el hombre que había estado esperando entre bastidores durante 2 años exactamente para esta oportunidad. Paren los dos. La voz de June cortó el enfrentamiento alimentado por la testosterona. Esto no se trata de ninguno de ustedes. Se trata de proteger a Rousi de exactamente este tipo de drama. Grant y Ethan guardaron silencio, reprendidos. Ethan, agradezco que hayas venido, pero... June, antes de que tomes cualquier decisión, hay algo más que necesitas saber. Ethan sacó su teléfono, con expresión sombría. El artículo de esta mañana fue solo el comienzo. Eleanor Whittaker ha estado muy ocupada. La expresión de Ethan era grave mientras se desplazaba por su teléfono. Eleanor no solo filtró una historia, June. Ha orquestado una campaña mediática completa. Grant sintió que su sangre se convertía en hielo. ¿Qué quieres decir? Ethan comenzó a leer desde su pantalla. Seattle Business Journal, crisis de liderazgo en Whittaker Medical. ¿Puede un CEO navegar escándalos personales? Vancouver Sun, el drama de la hija secreta del magnate tecnológico sacude el noroeste del Pacífico. Portland Tribune, el exfiscal de Seattle, Ethan Langley, comenta sobre la maternidad sorpresa de su exnovia. ¿Diste un comentario a la prensa? La voz de Grant era peligrosamente tranquila. Les dije que no tenía comentarios, pero ya habían hablado con alguien que afirmaba ser un amigo cercano de la familia, que proporcionó muchos detalles sobre el difícil matrimonio de June y su comportamiento errático antes del divorcio. El rostro de June palideció. ¿Qué detalles? Ethan dudó, luego continuó leyendo. Fuentes cercanas a la familia describieron a Carter como profesionalmente obsesionada e incapaz de priorizar el matrimonio y la familia. La fuente sugiere que el embarazo oculto fue un comportamiento manipulador típico diseñado para atrapar al multimillonario. Grant sintió una rabia creciendo en su pecho como una reacción nuclear. Su madre no solo había filtrado el nacimiento. Había destruido sistemáticamente la reputación de June para proteger el apellido de la familia. Hay más, dijo Ethan en voz baja. El Financial Times recogió la historia. Están cuestionando tu juicio como CEO, sugiriendo que la Junta debería considerar cambios en el liderazgo. El precio de las acciones ha bajado un 12% y sigue cayendo. El teléfono de Grant vibró con otra llamada de Miranda. Luego otra del miembro de la Junta Harrison Cole. Luego 3 llamadas más en rápida sucesión. Están circulando como buitres, dijo Grant, rechazando todas las llamadas. Grant. La voz de June era firme pero preocupada. Necesitas atender esas llamadas. Tu empresa puede arder hasta los cimientos antes de que yo las deje a ti y a Rousi lidiar con esto solas. La voz de Grant transmitía una convicción absoluta. Cometí ese error una vez, nunca más. Las cejas de Ethan se alzaron ligeramente. Eso es inesperadamente admirable, Grant. Pero los gestos nobles no protegen a June de la difamación ni a Rousi de crecer con este escándalo siguiéndola. ¿Qué sugieres? El tono de Grant era cuidadosamente neutral, pero June podía ver el esfuerzo que le costaba pedir ayuda a Ethan. Control de daños. Adelantarse a la narrativa. June debe declarar oficialmente contando su versión de la historia. La esposa devota que trató de salvar su matrimonio.
La mujer profesional que siguió trabajando porque creía en su carrera. La madre que protegió a su hija de una dinámica familiar tóxica. Absolutamente no. La respuesta de Grant fue inmediata. June no le debe al público una explicación por vivir su vida con integridad. Grant tiene razón, dijo June en voz baja. No convertiré el nacimiento de mi hija en un circo mediático. Ethan se inclinó hacia adelante, sus instintos de fiscal tomando el control. June, estás pensando como abogada, no como madre. En este momento, Eleanor Whittaker controla la historia. Cada día que permaneces en silencio, su versión se vuelve más aceptada como la verdad. Para cuando Rosie comience la escuela, cada búsqueda en Google de su nombre traerá artículos llamando a su madre manipuladora y a su padre débil. Las palabras golpearon a June como golpes físicos. Grant vio cómo su rostro se desmoronaba al imaginar a su hija creciendo a la sombra de las mentiras de Eleanor. Tiene que haber otra manera, dijo Grant desesperadamente. La hay. La voz de Ethan era tranquila, medida. June y Rosie vienen a Portland conmigo. Borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo. Tengo conexiones allí. Jueces de familia, contactos con los medios, redes políticas. Puedo protegerlas del alcance de Eleanor. La habitación quedó en un silencio mortal. Grant sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje al darse cuenta de lo que Ethan realmente estaba ofreciendo. No solo protección legal, sino un escape completo del legado familiar tóxico de Grant. Le estás pidiendo que desaparezca con nuestra hija, dijo Grant, con voz hueca. Le estoy ofreciendo la oportunidad de criar a Rosie en paz. Lejos de los titulares de los periódicos, la política de la sala de juntas y las suegras que llaman a los niños ilegítimos. June guardó silencio durante un largo momento, mirando sus manos entrelazadas en su regazo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Lo harías, Ethan? ¿Hacerte cargo de la hija de otro hombre? ¿Aceptar todas las complicaciones que conlleva eso? La respuesta de Ethan fue inmediata. Seguro. June, he estado enamorado de ti durante 6 años. Criaría a Rosie como a mi propia hija y estaría agradecido por la oportunidad. Grant sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esto ya no se trataba solo de la custodia o los escándalos mediáticos. Se trataba de que a June se le ofrecía el tipo de amor y apoyo incondicional que él no había podido darle durante su matrimonio. June, la voz de Grant era áspera por la emoción. Por favor, no tomes ninguna decisión ahora mismo. ¿Estás exhausta? Abrumada. Estoy pensando con claridad por primera vez en meses, interrumpió June. Grant, me encanta que te hayas enfrentado a tu madre hoy. Me encanta que estés eligiendo a la familia sobre el negocio. Pero el amor no es suficiente si no puedes protegernos de las consecuencias de amarte. Antes de que Grant pudiera responder, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el tono de llamada de su madre, el Requiem de Mozart, que de repente parecía macabramente apropiado. No contestes, dijo June. Tengo que hacerlo. Si todavía está hablando con los reporteros, déjame a mí, dijo Ethan, alcanzando el teléfono. Como asesor legal de June. No eres su asesor legal, espetó Grant. Lo soy ahora, dijo June en voz baja. Ethan, por favor contesta. Grant observó en un shock entumecido cómo Ethan contestaba su teléfono con autoridad profesional. Aquí Ethan Langley, representando a la señora Carter y a su hija, señora Whittaker. Debe cesar todo contacto con los medios de comunicación inmediatamente o emprenderemos acciones legales por difamación y acoso. La voz de Eleanor era lo suficientemente fuerte como para que todos en la habitación la escucharan. Joven, usted no tiene autoridad sobre asuntos familiares. Exijo hablar con mi hijo. Su hijo no está disponible. Sin embargo, estoy autorizado para informarle que cualquier intento adicional de dañar la reputación de la señora Carter resultará en consecuencias legales inmediatas. ¿Cómo te atreves a amenazarme? Grant, si estás escuchando, necesitas controlar esta situación antes de que destruya todo lo que hemos construido. La voz de Ethan permaneció tranquila. Señora Whittaker, todo lo que han construido se erigió sobre los cimientos de controlar la vida de su hijo adulto. Esos cimientos se están desmoronando. Sugiero que ajuste sus expectativas en consecuencia.
La línea se cortó. Eleanor había colgado, probablemente en una rabia que alimentaría un comportamiento aún más vengativo. Bueno, dijo Ethan, devolviéndole el teléfono a Grant. Eso salió más o menos como se esperaba. June miraba a Ethan con algo que parecía gratitud, tal vez incluso admiración. Grant reconoció la mirada. Era como ella solía mirarlo a él cuando manejaba situaciones difíciles con fuerza y sabiduría, antes de volverse débil e indeciso bajo la presión de su madre. Gracias, dijo June suavemente. Hace mucho tiempo que nadie me defendía así. Grant sintió el comentario como un cuchillo entre las costillas. Ella tenía razón. Él había dejado de defenderla meses antes de su divorcio, dejándola luchar sola las batallas de Eleanor mientras él permanecía en silencio e intentaba mantener la paz. June, dijo Grant en voz baja. Si te vas a Portland con Ethan, ¿cuándo veré a Rosie? No lo sé. La voz de June era honesta. Desgarradora. Tal vez los fines de semana. Tal vez en vacaciones. Tal vez cuando sea lo suficientemente mayor para elegir por sí misma si quiere una relación con el legado de la familia Whittaker. Grant pensó en su hija en Lausín, tan pequeña y perfecta, dependiendo de él para ser el padre que merecía. Pensó en años de momentos robados, visitas supervisadas, creciendo como un extraño para su propia hija mientras otro hombre la acostaba por la noche y le enseñaba a andar en bicicleta. No decidas esta noche, dijo desesperadamente. Dame una oportunidad para demostrar que puedo protegerlas a ambas de mi madre, de los medios, de todo. ¿Cómo? La pregunta de June fue simple. Devastadora. ¿Cómo nos proteges de Eleanor cuando tiene recursos ilimitados y 40 años de práctica en conseguir lo que quiere? Grant no tenía una respuesta, pero al mirar el rostro exhausto de June y pensar en Rosie durmiendo en Lausín, supo que tenía que encontrar una, incluso si eso significaba destruir todo lo demás que había construido en el proceso. Grant pasó la noche en la sala de espera de Lausín, negándose a abandonar el hospital mientras June consideraba la oferta de Ethan. Dormitó inquieto en una silla incómoda, despertando cada hora para ver a Rosie a través de la ventana de observación. A las 6 de la mañana, el Dr. Chen lo encontró allí, con barba de un día y arrugado, mirando a su hija dormida. Señor Whittaker, Rosie lo está haciendo maravillosamente. Deberíamos poder trasladarla a la guardería regular esta tarde. Gracias, dijo Grant, con la voz ronca por el agotamiento. ¿Puedo sostenerla de nuevo? Por supuesto. 20 minutos después, Grant estaba sentado en la tranquila UCIN con Rosie contra su pecho, sus diminutos dedos envueltos alrededor de su pulgar. Estaba despierta, esos ojos azul profundo estudiando su rostro con lo que parecía una sabiduría infinita. No sé cómo arreglar esto, cariño, susurró. Tu abuela está tratando de destruir la reputación de tu madre. Tu madre está pensando en llevarte lejos donde no pueda protegerte. Y estoy aquí sentado hablando con una bebé de un día porque eres la única persona que no piensa que soy completamente inútil. Rosie hizo un pequeño sonido, casi como si estuviera escuchando. La cosa es, continuó Grant, con la voz quebrándose ligeramente, que pasé 37 años siendo el hijo que mi madre quería en lugar del hombre que necesitaba ser. Y ahora no sé si es demasiado tarde para cambiar eso. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Miranda. Reunión de emergencia de la Junta movida a las 8 de la mañana. Están votando una moción de censura, necesitas estar aquí. Grant miró el mensaje, luego el rostro perfecto de su hija. La elección era simple y devastadora. Salvar su empresa o quedarse con su familia. Hace 2 años, no habría habido elección. El negocio siempre era lo primero. Escribió de vuelta, no estaré allí. Envía mi carta de renuncia a la Junta. Su teléfono sonó inmediatamente. La voz de Miranda estaba llena de pánico. Señor, no puede renunciar, esto es exactamente lo que quieren, forzarlo a salir durante un escándalo, luche. Miranda, necesito que prepares paquetes de indemnización para todo mi equipo ejecutivo, generosos, y programa una reunión con nuestros competidores que han estado tratando de adquirirnos. Señor Whittaker, está hablando de vender la empresa que construyó desde la nada. Estoy hablando de proteger lo que realmente importa. Grant colgó y besó la frente de Rosie. Tu papá está a punto de hacer algo que lo habría aterrorizado ayer, mi niña.
Pero tal vez eso es lo que realmente significa crecer, ser finalmente lo suficientemente valiente para perderlo todo por las razones correctas. 30 minutos después, Grant llamó suavemente a la puerta de June. Estaba despierta, sentada y luciendo más fuerte, aunque sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. ¿Cómo está Rosie?, preguntó ella. Perfecta. Hermosa. Preguntándose por qué sus padres están haciendo todo tan complicado, Grant logró una sonrisa débil. June, necesito decirte algo. Grant, si esto es otra súplica para que me quede. Acabo de renunciar a Whitaker Medical. June lo miró en estado de shock. ¿Tú qué? Estoy vendiendo la empresa. Todo lo que pasé 15 años construyendo, me estoy alejando de ello. Grant, eso es una locura. No tienes que. Sí, sí tengo que hacerlo. Grant se acercó más a la cama. June, finalmente entiendo lo que intentabas decirme durante nuestro matrimonio. No puedo protegerlas a ti y a Rosie de la influencia de Eleanor mientras siga dependiendo del dinero y la reputación de la familia Whitaker. La voz de June era apenas un susurro. Grant, esa empresa vale miles de millones. Estás hablando de renunciar a todo. Estoy hablando de conservar todo lo que importa. Antes de que June pudiera responder, hubo una conmoción en el pasillo. Voces alzadas. El sonido de alguien discutiendo con la seguridad del hospital. Señor, necesita calmarse. Esta es una sala de maternidad. Me importa un bledo qué sala sea esta. Quiero ver a Grant Whitaker inmediatamente. Grant reconoció la voz. Harrison Cole, presidente de su junta directiva. Quédate aquí, le dijo Grant a June, pero ella ya estaba alcanzando su bata. Ya no me escondo, Grant. Sea lo que sea esto, lo enfrentamos juntos. Salieron al pasillo para encontrar a Harrison Cole, con la cara roja y furioso, siendo retenido por 2 guardias de seguridad. Detrás de él estaba Eleanor Whitaker, impecablemente vestida a pesar de la hora temprana, su rostro una máscara de fría satisfacción. Grant. Harrison lo vio de inmediato. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Renunciando en medio de la adquisición más grande en la historia de la compañía? La Junta está preparada para ofrecerte una licencia, ¿pero renunciar? Harrison, este no es el lugar. Claro que lo es. La voz de Harrison resonó por el pasillo. Has perdido la cabeza por una situación doméstica. Podemos manejar a los medios, gestionar el escándalo, pero no puedes simplemente alejarte de tus responsabilidades. Eleanor dio un paso adelante, su voz mortalmente tranquila. Grant, cariño, he estado tratando de protegerte de exactamente este tipo de toma de decisiones emocionales. El señor Cole ha aceptado gentilmente ayudar a estabilizar la empresa mientras trabajas a través de este episodio. ¿Episodio? La voz de June cortó la tensión como una cuchilla. ¿El nacimiento de mi hija es un episodio? La mirada de Eleanor se desvió hacia June y Grant vio algo verdaderamente feo en los ojos de su madre. Señorita Carter, ya ha hecho suficiente daño a esta familia. Sugiero que se concentre en su propia situación y deje los asuntos de negocios a los adultos. La condescendencia en la voz de Eleanor fue como gasolina para la ira de June. Grant vio a su exesposa transformarse en la brillante abogada que nunca había perdido un caso de derechos civiles. Señora Whitaker, he estado escuchando sus insultos y manipulaciones durante 2 años, pero si cree que voy a dejar que llame a mi hija un episodio o trate a su padre como su marioneta personal, está tristemente equivocada. ¿Marioneta? La risa de Eleanor fue cristalina y fría. Querida, Grant ha construido todo lo que tiene gracias a mi guía y conexiones. Sin el apellido y los recursos de la familia Whitaker, es solo otro empresario fracasado con un ego inflado. Grant sintió que algo se rompía dentro de él, no ira, sino claridad. Una claridad perfecta y absoluta. Tienes razón, madre. Todos se giraron para mirarlo. Eleanor sonrió triunfalmente. Sin el apellido Whitaker, sin tus conexiones, sin tu aprobación. Soy solo Grant. Solo un hombre que ama a su hija y quiere construir una vida digna de su respeto. La sonrisa de Eleanor se desvaneció. ¿Y sabes qué? Continuó Grant, su voz haciéndose más fuerte.
Prefiero ser solo Grant criando a mi hija para que valore el amor sobre el dinero y la integridad sobre la reputación, que ser Grant Whittaker, enseñándole que la familia viene con condiciones y el amor tiene un precio. Harrison dio un paso adelante desesperadamente. Grant, piensa en esto racionalmente. Estás hablando de tirar 15 años de trabajo. Estoy hablando de invertir los próximos 15 años en algo que realmente importa. El rostro de Eleanor estaba blanco de rabia. Si te alejas de esta empresa, si eliges a esa mujer y a su bastarda sobre tu legado familiar, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Cerraré cada puerta que te abrí. Grant miró a su madre, realmente la miró, y no vio a la poderosa matriarca que había dado forma a su mundo, sino a una anciana asustada aferrándose desesperadamente a un control que estaba perdiendo. Madre, dijo suavemente, no puedes cerrar puertas que ya no deseo cruzar. Eleanor se tambaleó ligeramente como si él la hubiera golpeado. Harrison la agarró del brazo para estabilizarla. Esto es una locura, murmuró Harrison. Locura total. No, dijo June en voz baja, acercándose más a Grant. Así es como se ve el coraje. Grant sintió la mano de June deslizarse en la suya, y por primera vez en 7 meses sintió que podía respirar correctamente. Harrison, la empresa estará bien. Mejor que bien. Será libre de crecer sin el drama que mi familia parece generar donde quiera que vayamos. ¿Y qué hay de ti? La voz de Eleanor era más pequeña ahora, incierta. ¿Qué harás sin todo lo que construí para ti? Grant miró a June, luego a través de la ventana hacia la ucin donde Rousey dormía, y luego de vuelta a su madre. Voy a aprender a ser el hombre que mi hija merece llamar papá, aunque me tome el resto de mi vida descubrir cómo. Mientras la seguridad comenzaba a escoltar a Eleanor y Harrison hacia los ascensores, Grant escuchó la voz de su madre una última vez, aguda por la desesperación. Grant, te arrepentirás de esto. Vendrás arrastrándote cuando te des cuenta de lo que has tirado. Grant apretó la mano de June con más fuerza y no miró atrás. El pasillo del hospital quedó en silencio después de que Eleanor y Harrison desaparecieran en el ascensor. Grant se quedó sosteniendo la mano de June, ambos mirando el espacio donde su antigua vida acababa de alejarse para siempre. Grant. La voz de June era suave, incierta. ¿Qué acabas de hacer? Lo correcto. Finalmente, Grant se giró para mirarla, y June vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. ¿Paz? June, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero por favor no te vayas a Portland. Dame una oportunidad para demostrar que el hombre que acaba de elegirlas a ti y a Rousey sobre todo lo demás es el verdadero yo. Antes de que June pudiera responder, Ethan apareció al final del pasillo, habiendo presenciado la confrontación desde la zona de ascensores. Bueno, dijo, acercándose a ellos con una sonrisa irónica. Eso fue toda una actuación, Grant. Muy dramática. Muy cara. La mandíbula de Grant se tensó, pero June apretó su mano. No fue una actuación, Ethan. June. El hombre acaba de tirar una empresa de $1.000 millones en un ataque de culpa. Eso no es un cambio sostenible. Ese es un gran gesto que perderá su brillo cuando la realidad se asiente. Grant comenzó a responder, pero June dio un paso adelante. Ethan. Agradezco todo lo que has hecho por mí hoy. La protección legal. Enfrentarte a Eleanor. Ofrecerme un lugar seguro para Rousey. Pero te equivocas sobre Grant. La expresión segura de Ethan vaciló ligeramente. June. Hace 2 años, cuando Grant pidió el divorcio, yo estaba devastada, pero también estaba enojada porque sabía, que en algún lugar dentro de él estaba el hombre del que me enamoré. El hombre que construyó una empresa de la nada porque quería ayudar a la gente, no porque quisiera impresionar a su madre. Grant sintió que las lágrimas amenazaban con salir mientras June continuaba. He estado esperando 2 años para ver a ese hombre elegir el amor sobre el miedo, y acabo de verlo hacer exactamente eso, sabiendo que le costaría todo lo que pensaba que quería. Ethan guardó silencio por un momento, estudiando los rostros de ambos. Cuando habló, su voz tenía el respeto de un profesional por otro. June. Espero que tengas razón. Espero que él sea capaz de sostener esta elección cuando lleguen las facturas y la realidad se asiente. Pero si te equivocas.
Ethan le entregó una tarjeta de presentación. Mi oferta sigue en pie. Orlan. Un nuevo comienzo. Un hombre que nunca te hará elegir entre ser amada y ser tú misma. Se volvió hacia Grant, extendiendo su mano. Por lo que vale, Grant, lo que hiciste requirió agallas. Respeto eso, aunque piense que estás loco. Grant le estrechó la mano. Cuídate, Langley. Mientras Ethan se alejaba, June se apoyó contra la pared, repentinamente exhausta. June, ¿estás bien? ¿Necesitas acostarte? Estoy bien, solo. Grant, ¿entiendes lo que has hecho? Has renunciado a todo por nosotras, pero ¿y si no podemos hacer que funcione? ¿Y si el daño del divorcio es demasiado profundo para sanar? Grant tomó las manos de ella entre las suyas. June, prefiero arriesgarlo todo en la posibilidad de que podamos construir algo real juntos que pasar el resto de mi vida seguro y solo, preguntándome qué podría haber sido. Antes de que June pudiera responder, Linda Martínez apareció con una silla de ruedas y una cálida sonrisa. Señorita Carter, el doctor Morrison quiere verlas a usted y a Rosie juntas. Si todo se ve bien, es posible que puedan irse a casa esta tarde. A casa, repitió June suavemente, y Grant escuchó la pregunta en su voz. June, dijo Grant con cuidado, ¿dónde es casa para ti, Rosie? June guardó silencio durante un largo momento. No lo sé. Renuncié a nuestra casa cuando nos divorciamos. He estado quedándome en un pequeño apartamento en el centro, pero no está realmente preparado para un bebé. La mente de Grant corrió. Su antigua casa en Bellevue, la que habían compartido durante 2 años, todavía era suya. Había sido incapaz de venderla, incapaz de cambiar nada en ella. Una parte de él siempre había tenido esperanza. La casa de Bellevue está exactamente como la dejaste, dijo en voz baja. Tus libros todavía están en los estantes. Tu taza de café todavía está en el gabinete de la cocina. Incluso tus plantas sobrevivieron. Contraté a alguien para cuidarlas. June lo miró fijamente. Grant, ¿te quedaste con todo? Me quedé con todo porque no podía aceptar que realmente te hubieras ido. Sé que eso suena patético. No suena patético. Suena como un hombre que amaba a su esposa y no sabía cómo luchar por ella. Mientras Linda llevaba a June hacia la guardería para ver a Rosie, el teléfono de Grant vibró con otra llamada más. Esta vez era su abogado, David Chen. Grant, ¿qué demonios está pasando? Tengo reporteros llamando, miembros de la Junta exigiendo explicaciones y tu madre amenazando con demandarte por incumplimiento del deber fiduciario. Por favor, dime que no has renunciado realmente. David, necesito que agilices la venta de Whitaker Medical. Quiero que se haga rápido, limpiamente, y quiero que las ganancias se establezcan en fondos fiduciarios, uno para la educación de Rosie, uno para la seguridad financiera de June, y el resto para subvenciones de investigación médica. Grant, estás hablando de miles de millones de dólares. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. 1 hora más tarde, Grant estaba sentado en la guardería viendo a June alimentar a Rosie por primera vez. La vista le quitó el aliento, su exesposa acunando a su hija con infinita ternura, susurrando suavemente sobre todas las aventuras que tendrían juntas. Tiene hambre, rió June mientras Rosie se enganchaba inmediatamente. Justo como su padre. Impaciente cuando quiere algo. Es hermosa. Ambas son hermosas. June levantó la vista hacia él. Grant, necesito preguntarte algo, y necesito una respuesta completamente honesta. Lo que sea. ¿Te arrepientes? ¿De alejarte de todo lo que construiste? Grant guardó silencio por un momento, observando los diminutos dedos de Rosie curvarse y estirarse mientras se alimentaba. June, hace 3 días, si alguien me hubiera dicho que renunciaría a mi empresa por la oportunidad de ser un verdadero padre y esposo, habría dicho que estaban locos. Pero sentado aquí viéndote alimentar a nuestra hija, sabiendo que elegí esto sobre todo lo demás. La voz de Grant se volvió espesa por la emoción. Nunca he sido más rico en mi vida. Lágrimas resbalaron por las mejillas de June. Grant, quiero creer que podemos hacer que esto funcione, pero tengo miedo. Miedo de que cuando la emoción de los grandes gestos desaparezca, volvamos a caer en viejos patrones.
Miedo de que tu madre encuentre nuevas formas de lastimarnos. Miedo de que te abra mi corazón de nuevo y elijas el camino fácil cuando las cosas se pongan difíciles. Yo también tengo miedo, admitió Grant. Estoy aterrorizado de haber pasado tantos años siendo débil que no sé cómo ser fuerte. Pero June, prefiero fracasar tratando de ser el hombre que tú y Rousi merecen que tener éxito siendo alguien a quien no puedo respetar. June movió a Rousi a su hombro, palmeando su espalda suavemente. Si hacemos esto, si lo intentamos de nuevo, tiene que ser diferente. Honestidad completa, incluso cuando sea incómoda. No más silencio para mantener la paz. No más elegir las opiniones de otras personas sobre los sentimientos del otro. Sí. A todo eso, sí. ¿Y tu madre? Grant, no puedo tener a Eleanor en la vida de Rousi si va a tratarla como un error o una vergüenza. La voz de Grant fue firme, segura. Mi madre tomó su decisión cuando llamó a nuestra hija ilegítima. Nunca tendrá la oportunidad de hacer que Rousi se sienta no deseada o avergonzada. June estudió su rostro durante un largo momento, viendo algo allí que casi había olvidado. La feroz protección que la había hecho enamorarse de él al principio. Está bien, dijo suavemente. Está bien, vamos a casa. Veamos si podemos construir algo que valga la pena conservar esta vez. Grant sintió que su corazón se detenía y luego comenzaba de nuevo en un ritmo que se sentía como esperanza. Hogar, repitió. Y por primera vez en 7 meses, la palabra significaba todo. 3 semanas después, Grant estaba en la cocina de su casa en Bellevue, preparando el café matutino de June exactamente como siempre le había gustado. Fuerte con un toque de crema de vainilla. A través de la ventana, podía ver la bahía Elliot brillando bajo la luz del sol de otoño. La misma vista que les había vendido esta casa hace 4 años, cuando eran jóvenes y tontamente seguros de que el amor podía conquistar cualquier cosa. Las últimas semanas habían sido un baile delicado de redescubrimiento mutuo mientras cuidaban a un recién nacido. June se había mudado de nuevo al dormitorio principal, pero dormían como extraños educados, con cuidado de no tocarse, ambos temerosos de asumir demasiado pronto. Grant había convertido su oficina en casa en una guardería, pasando horas ensamblando cunas y cambiadores con la intensidad enfocada que una vez había reservado para las reuniones de la junta. Buenos días. June apareció en la puerta, con Rousi en sus brazos, ambas todavía en pijama. El cabello de June estaba recogido en un moño desordenado y tenía esa mirada ligeramente abrumada de las nuevas madres en todas partes. Pero para Grant, nunca había sido más hermosa. ¿Cómo durmió? Grant le entregó a June su café, sus dedos rozándose brevemente. Mejor, solo se despertó 2 veces. June se acomodó en el rincón del desayuno donde habían compartido innumerables comidas durante su matrimonio. Grant, tenemos que hablar de algo. El estómago de Grant se contrajo. Durante 3 semanas había estado esperando este momento, cuando June se daría cuenta de que los grandes gestos y las buenas intenciones no eran suficientes para reconstruir un matrimonio que había sido roto por años de incompatibilidad fundamental. Está bien. Se sentó frente a ella, tratando de leer su expresión. Ayer recibí una llamada de la oficina del fiscal en el condado de King. Me quieren de vuelta. Grant sintió una oleada de pánico. June, si es por dinero, los fondos fiduciarios son. No se trata de dinero, Grant. Se trata de que yo descubra quién soy ahora, que no estoy solo luchando por sobrevivir a nuestro matrimonio. Las palabras dolieron, pero Grant reconoció su verdad. Durante su matrimonio, June había gastado tanta energía defendiéndose de las críticas de Eleanor y del silencio de Grant que había perdido el contacto con sus propias ambiciones y sueños. ¿Qué les dijiste? Les dije que necesitaba pensarlo. El puesto significaría largas horas, casos de alto perfil, probablemente algunos viajes. Los ojos de June buscaron su rostro. Hace 2 años, eso habría sido un problema para nosotros. Grant recordó esas peleas. June trabajando hasta tarde en casos importantes mientras Eleanor se quejaba de las esposas que priorizan las carreras sobre la familia, y Grant atrapado en el medio, sin decir nada, eligiendo la paz sobre la asociación. June, ¿qué quieres hacer? Quiero tomar el trabajo. Quiero procesar los casos que importan, luchar por las personas que necesitan que alguien crea en ellas.
La voz de June se volvió más fuerte, más segura. Pero también quiero ser una buena madre para Rousi, y quiero. Hizo una pausa, vulnerable de nuevo, quiero ver si podemos construir algo real esta vez. Entonces toma el trabajo. June lo miró fijamente. ¿Así de simple? June, me enamoré de una mujer apasionada por la justicia, que trabajaba 60 horas a la semana porque creía en hacer el mundo mejor. Fui un idiota al dejar que mi madre me convenciera de que tu carrera era una amenaza para nuestro matrimonio en lugar de una de las cosas que te hacían extraordinaria. Las lágrimas se acumularon en los ojos de June. Grant, no será fácil. ¿Nueva bebé? ¿Trabajo exigente tratando de averiguar cómo ser una familia de nuevo? Entonces lo resolveremos juntos. Yo me encargaré de las tomas nocturnas cuando tengas fechas tempranas en la corte. Llevaré a Rousi a la guardería cuando estés en juicio. Contrataremos ayuda cuando la necesitemos. Y nunca más dejaremos que las opiniones de otras personas dicten cómo vivimos nuestras vidas. June extendió la mano a través de la mesa y tomó la suya. Te amo, dijo simplemente. Nunca dejé de amarte, incluso cuando odiaba en lo que nos habíamos convertido. Yo también te amo. A las dos. Más de lo que pensé que fuera posible amar nada. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir más, sonó el timbre. Grant frunció el ceño. No esperaban a nadie, y los reporteros finalmente habían dejado de acampar fuera de su casa. Yo voy. Grant besó la frente de June y caminó hacia la puerta principal. A través de la mirilla vio a Eleanor Whittaker parada en su porche, perfectamente vestida como siempre, pero de alguna manera más pequeña de lo que recordaba. Su habitual confianza imperiosa parecía disminuida, reemplazada por algo que parecía casi incertidumbre. Grant abrió la puerta pero no la invitó a pasar. ¿Madre? Grant. La voz de Eleanor carecía de su tono autoritario habitual. ¿Puedo pasar? Eso depende. ¿Estás aquí para disculparte con mi esposa y mi hija, o estás aquí para crear más drama? Eleanor se estremeció ligeramente ante su franqueza. Durante 37 años, Grant le había hablado con un respeto y una deferencia inquebrantables. Esta nueva versión de su hijo claramente la inquietaba. Estoy aquí porque lo he perdido todo, dijo Eleanor en voz baja. A mi hijo. A mi nieta. Mi influencia sobre la empresa que construiste. Estoy aquí porque soy una mujer de 72 años que se dio cuenta demasiado tarde de que el control no es lo mismo que el amor. Grant estudió el rostro de su madre buscando signos de manipulación o vulnerabilidad calculada, pero lo que vio fue más simple y más desgarrador. Arrepentimiento genuino. June llamó por encima de su hombro. Mi madre está aquí. Es tu elección si entra. June apareció en el pasillo, con Rousi en sus brazos. Miró a Eleanor durante un largo momento, luego se hizo a un lado. 5 minutos, dijo June, y si dice una sola palabra que hiera los sentimientos de mi hija, se va para siempre. Eleanor entró en su hogar por primera vez desde antes del divorcio, sus ojos yendo inmediatamente a la bebé en los brazos de June. Es hermosa, susurró Eleanor. Tiene los ojos de Grant. Su nombre es Rousi Elena, dijo June con intención. Después de la abuela de Grant. El aliento de Eleanor se cortó. Elena la habría amado. Elena la amaba, dijo Grant con firmeza. También amaba a June. Me dijo que sería un tonto si la perdía, y tenía razón. Eleanor asintió lentamente, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Grant, necesito que sepas que todo lo que hice, la interferencia, la crítica, la manipulación mediática. Pensé que estaba protegiendo nuestro apellido, nuestro legado. Estabas protegiendo tu control, respondió Grant, pero su voz no fue cruel, solo honesta. Sí, admitió Eleanor, lo estaba, y al tratar de controlarlo todo, perdí lo que más importaba. Miró a June directamente por primera vez. June, te debo una disculpa, múltiples disculpas. Nunca fuiste el problema en la vida de Grant. Fuiste lo mejor que le pasó, y yo estaba demasiado amenazada por tu independencia para verlo. June movió a Rousi ligeramente, considerando su respuesta. Señora Whittaker, aprecio la disculpa, pero las palabras no deshacen 2 años de hacerme sentir no bienvenida en mi propio matrimonio.
Lo sé, sé que no lo hacen. La voz de Eleanor era más pequeña de lo que June jamás la había escuchado. Pero espero que puedan ser un comienzo. Grant observó este intercambio sintiendo que algo cambiaba en su pecho. Esta no era la matriarca controladora que había dado forma a su infancia. Esta era una anciana asustada que finalmente se había dado cuenta de que el amor no podía ser ordenado o manipulado para existir. Madre, dijo Grant suavemente, si quieres ser parte de la vida de Rousi, tiene que ser bajo nuestros términos. Ninguna crítica a la carrera de June, ningún comentario sobre nuestras decisiones de crianza, ningún intento de manipular o controlar. Eleanor asintió con entusiasmo. Sí, lo que necesiten, y tienen que entender que June y yo tomamos decisiones juntos ahora, como socios iguales. Tu opinión es bienvenida cuando la pidamos, pero no es la última palabra en nada. Lo entiendo. June estudió el rostro de Eleanor, luego miró a Grant. Él podía verla sopesando el perdón contra la autoprotección, la esperanza contra la sabiduría ganada con esfuerzo. Una oportunidad, dijo June finalmente. Tienes una oportunidad para ser la abuela que Rousi merece. Pero si la lastimas, si la haces sentir no deseada o avergonzada, si intentas ponerla en contra de sus padres de la manera en que intentaste poner a Grant en mi contra. No lo haré, dijo Eleanor rápidamente. Te juro que no lo haré. June asintió lentamente, luego hizo algo que sorprendió a todos, incluida ella misma. Dio un paso adelante y colocó a Rousi en los brazos de Eleanor. Conozca a su nieta, señora Whittaker. Su nombre es Rousi Helena Carter Whittaker. Tiene 3 semanas de nacida, y va a crecer sabiendo que es amada exactamente como es. Eleanor miró a Rousi con asombro, con lágrimas corriendo por su rostro. Hola, niña hermosa, susurró. La abuela va a hacerlo mejor esta vez, lo prometo. Grant puso su brazo alrededor de June, acercándola mientras veían a su madre sostener a su hija. No era perdón exactamente, eso tomaría tiempo y un comportamiento constante, pero era algo igualmente valioso. Una oportunidad para que todos construyeran algo nuevo a partir de los restos de lo que había venido antes. Grant, dijo Eleanor suavemente, sin levantar la vista de Rousi, estoy orgullosa de ti. Por primera vez en tu vida, estás siendo el hombre que debería haber criado en lugar del hijo que exigí que te convirtieras. Grant sintió la mano de June deslizarse en la suya, sus dedos entrelazándose con los suyos. Todavía estoy aprendiendo, dijo honestamente, pero tengo buenas maestras ahora. Mientras Eleanor mecía suavemente a Rousi y June se apoyaba en su hombro, Grant se dio cuenta de que esto era lo que había estado buscando toda su vida, no la aprobación de su madre, ni el respeto de su junta, ni la admiración de la sociedad, sino este momento tranquilo de personas imperfectas eligiendo el amor sobre el miedo, el perdón sobre el resentimiento, la esperanza sobre la seguridad de las viejas heridas. Afuera, la tarde de otoño de Seattle se estaba volviendo dorada, pintando su sala de estar con una luz cálida, y por primera vez desde que podía recordar, Grant Whittaker sintió que estaba exactamente donde pertenecía. 2 años después, los escalones del tribunal en el centro de Seattle estaban repletos de tráfico peatonal por la tarde cuando June Carter Whittaker emergió victoriosa de su caso más grande hasta el momento. A los 33 años, se había convertido en una de las fiscales más respetadas del condado de King, conocida por aceptar casos que otros consideraban imposibles. La condena de hoy de una compañía farmacéutica por ocultar deliberadamente efectos secundarios peligrosos aparecería en los titulares, pero todo en lo que June podía pensar era en llegar a casa con su familia. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Grant. Rousi dio sus primeros pasos reales hoy, corriendo por la casa como si fuera la dueña del lugar, no puedo esperar a mostrártelo, la cena está en el horno, te amo. June sonrió, guardando el teléfono en su maletín mientras caminaba hacia el garaje de estacionamiento. 2 años de reconstruir su matrimonio no habían sido fáciles. Había habido noches en vela con un bebé al que le estaban saliendo los dientes, discusiones sobre los horarios de trabajo y momentos en los que las viejas inseguridades volvían a asomar, pero habían aprendido a luchar el uno por el otro en lugar de luchar entre ellos, a comunicarse antes de que el resentimiento pudiera echar raíces. El trayecto a casa hasta Bellevue duraba 45 minutos a través del tráfico de Seattle, pero June aprovechaba ese tiempo para desconectar de la intensidad del tribunal. Había procesado a funcionarios corruptos, defendido los derechos de las víctimas y se había forjado una reputación que no tenía nada que ver con ser la esposa de Grant Whittaker y todo que ver con su propio mérito.
Al entrar en el camino de entrada, June pudo oír risas y chapoteos procedentes del jardín trasero. Caminó por el lateral de la casa y encontró a Grant en la piscina con Rosie, de 2 años, que saltaba sin miedo desde los escalones de la piscina a los brazos de su padre. «Mamá», chilló Rosie, viendo a June de inmediato. Tenía el pelo oscuro pegado a la cabeza, y sus ojos azules, tan parecidos a los de Grant, brillaban de pura alegría. «Ahí está mi chica valiente». June se quitó los tacones y se sentó en el borde de la piscina, dejando colgar los pies en el agua templada. «Papá dice que hoy he dado pasos de verdad». «Pasos grandes», declaró Rosie mientras Grant la subía al borde de la piscina. «Como una niña mayor», dijo Grant saliendo del agua, que caía en cascada por su cuerpo atlético. A sus 39 años, se había vuelto aún más atractivo. Líneas de expresión alrededor de los ojos, hilos de plata entre su cabello oscuro, la confianza de un hombre que había encontrado su propósito. «¿Cómo ha ido en el tribunal?», preguntó Grant, envolviendo a Rosie en una toalla antes de besar a June suavemente. «Ganamos. Veredicto unánime, 300 millones en daños y perjuicios y nuevas regulaciones de seguridad que protegerán a miles de pacientes. Esa es mi brillante esposa». El orgullo de Grant era inconfundible. «Rosie, mamá acaba de hacer el mundo más seguro para mucha gente». «Mamá lucha contra los malos», anunció Rosie con total naturalidad, como si tener una madre fiscal fuera lo más normal del mundo. «Así es, cariño». June cogió a su hija en brazos, inhalando ese perfecto olor a bebé que aún no se había desvanecido del todo. «Y papá construye empresas que ayudan a la gente enferma a sentirse mejor». Grant había utilizado las ganancias de la venta de Whitaker Medical para financiar 3 pequeñas empresas biotecnológicas centradas en medicina pediátrica y enfermedades raras. Trabajaba desde casa la mayoría de los días, consultando con científicos brillantes y gestionando inversiones mientras estaba presente en cada hito de la infancia de Rosie. «Hablando de familia», dijo Grant con cautela. «Mi madre ha llamado. Quiere llevar a Rosie al Museo de los Niños mañana por la tarde». La relación de June con Eleanor había evolucionado lentamente de una tolerancia cautelosa a un respeto genuino. Eleanor había cumplido sus promesas. Sin críticas, sin manipulaciones, sin intentos de socavar sus decisiones como padres. También les había sorprendido convirtiéndose en una abuela inesperadamente devota, mostrando una paciencia y dulzura con Rosie que nunca había demostrado con Grant. «¿Qué te parece?», preguntó June. «Creo que Rosie adora a su abuela Eleanor, y Eleanor se ha ganado el derecho a tener aventuras a solas con su nieta». Habían tardado 2 años, pero Eleanor había demostrado que la gente puede cambiar cuando realmente quiere. Había vendido la finca familiar y se había mudado a un piso más pequeño, se había unido a un club de lectura y había empezado a ser voluntaria en un programa de alfabetización. Lo más importante era que había aprendido a amar sin controlar. «Abuela Eleanor». Rosie aplaudió. «¿El museo tiene dinosaurios?». «Sí que los tiene». June se rió. «De acuerdo, pero solo si prometes darle la mano a la abuela y escuchar cuando hable». Mientras entraban para cenar, June se fijó en la foto enmarcada sobre la encimera de la cocina. Su segunda ceremonia de boda, celebrada en este mismo jardín trasero hace 18 meses. No porque se hubieran divorciado y vuelto a casar legalmente, sino porque habían querido hacerse promesas basadas en quienes se habían convertido, en lugar de quienes habían sido. Ethan Langley había asistido, trayendo a su nueva novia, una jueza federal de Portland que compartía sus ambiciones políticas. Había brindado por ellos con genuina calidez, diciendo que se alegraba de haberse equivocado sobre la capacidad de cambio de Grant. «Hora del baño para el pececito», anunció Grant, cogiendo a Rosie a pesar de sus protestas de que no estaba cansada. June los vio subir las escaleras, con Grant haciendo ruidos exagerados de monstruo mientras Rosie se reía con deleite, y sintió la profunda satisfacción de una mujer que había luchado por su felicidad y había ganado. Su teléfono sonó con una llamada de su asistente en la fiscalía. «June, siento molestarte en casa, pero han llamado de la oficina del fiscal general. Quieren reunirse contigo para que encabeces el nuevo grupo de trabajo contra la corrupción pública». A June se le cortó la respiración. El grupo de trabajo era una oportunidad definitiva para su carrera, de alto perfil, políticamente significativa, exactamente el tipo de puesto con el que había soñado en la Facultad de Derecho.
Significaría más viajes, horarios más largos, probablemente algunas amenazas de muerte de la gente a la que investigarías, continuó su asistente, pero también significaría poder real para perseguir la corrupción sistémica a nivel estatal. June miró alrededor de su cocina, los dibujos de Rousi en la nevera, las gafas de lectura de Grant sobre la encimera, el caos confortable de una familia que había aprendido a priorizar el amor sobre la perfección. Prepara la reunión, dijo June, pero deja claro que cualquier puesto que acepte tiene que adaptarse a mis obligaciones familiares. Negocio casos, no mis valores. Después de cenar, una vez que Rousi se hubo dormido, June y Grant se sentaron en el porche trasero compartiendo una botella de vino y mirando las estrellas reflejarse en la bahía de Elliot. El fiscal general me quiere para el grupo de trabajo anticorrupción, dijo June, acurrucada contra el costado de Grant en el columpio del porche que habían instalado la primavera pasada. Eso es increíble, June. Serías fantástica en eso. Significaría más tiempo fuera de casa, casos más peligrosos, más escrutinio público. Grant se quedó callado un momento y June pudo sentir cómo sopesaba las implicaciones. ¿Qué quieres hacer tú? Quiero aceptarlo. Quiero luchar contra la corrupción en los niveles más altos, hacer que los poderosos rindan cuentas, asegurarme de que el sistema funcione para todos en lugar de solo para los ricos y conectados. Entonces acéptalo. June se giró para mirarlo. ¿Así, sin más? June, me casé con una mujer que quiere cambiar el mundo. Sería un idiota si te pidiera que fueras menos que eso. Grant le apartó un mechón de pelo de la cara. Además, Rousi debería crecer viendo a su madre como una mujer poderosa que nunca comprometió sus principios por la comodidad de nadie. Incluso si significa más tiempos separados, más estrés para nuestra familia, lo resolveremos. Siempre lo hacemos. June lo besó suavemente, saboreando el vino, la posibilidad y la cómoda intimidad de dos personas que habían aprendido a elegirse a diario. Grant, ¿alguna vez te arrepientes? De haberte alejado de Whitaker Medical, de habernos elegido a nosotros por encima del imperio que construiste? Grant miró hacia el agua, considerando la pregunta seriamente. June, hace 2 años tenía una empresa de $1.000 millones, la aprobación de mi madre y el respeto de todos en la comunidad empresarial de Seattle. También tenía una casa vacía, un matrimonio roto y ni idea de quién era yo debajo de todas las expectativas. Se giró para mirarla de frente. Ahora tengo una esposa que confía en mí lo suficiente como para construir sueños conmigo, una hija que corre hacia mí cuando tiene miedo, y un trabajo que se siente significativo en lugar de solo rentable. Duermo toda la noche porque no me atormenta aquello a lo que he renunciado. Estoy agradecido por lo que he ganado. Te quiero, dijo June sencillamente. No al hombre que intentabas ser para los demás, sino exactamente a quien eres. Yo también te quiero, a mis 2 chicas, más de lo que jamás imaginé posible. Mientras estaban sentados juntos en un cómodo silencio, June pensó en el camino que los había traído hasta aquí. Divorcio, embarazo oculto, escándalo público, guerra familiar y, finalmente, el valor para reconstruir sobre una base de honestidad en lugar de expectativas. Rousi crecería en una casa donde el amor no era condicional, donde la ambición profesional y la devoción familiar podían coexistir, donde los errores se reconocían y perdonaban en lugar de ocultarse o repetirse. Grant, ¿puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. Si pudieras volver atrás y cambiar cómo nos conocimos, evitar todo el drama con tu madre, saltarte el divorcio y el dolor, ¿lo harías? Grant consideró esto, viendo la luz de la luna bailar sobre el agua. No, dijo finalmente, porque pasar por todo eso nos enseñó a luchar el uno por el otro en lugar de darnos por sentado. Ahora sabemos lo que casi perdimos, y nunca volveremos a descuidarlo. June sonrió, acomodándose más profundamente en su abrazo. Buena respuesta. Sobre ellos, el horizonte de Seattle brillaba con promesas y posibilidades. Dentro de su hogar, su hija dormía plácidamente, segura sabiendo que era amada incondicionalmente por unos padres que habían aprendido la diferencia entre la perfección y la felicidad. Y en el columpio del porche, donde habían compartido innumerables conversaciones sobre sueños, miedos y la magia ordinaria de construir una vida juntos, Grant y June Whitaker se abrazaron y planearon un futuro que les pertenecía enteramente a ellos. Algunas historias de amor terminan con un felices para siempre, pero las mejores nunca terminan realmente. Simplemente siguen creciendo,
haciéndose más profundas y fuertes, a través de todas las hermosas complicaciones de elegirse el uno al otro, una y otra vez, por el resto de sus vidas. ¿Qué habrías hecho tú en la posición de Grant? ¿Elegir la riqueza familiar y la aprobación, o un amor que requería sacrificar todo lo que habías construido? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Tu participación significa mucho para el canal. Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Gracias por ver el vídeo. Si has disfrutado de la historia, por favor suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo haciéndonos saber qué te ha parecido. Vuestro apoyo y vuestras opiniones significan mucho para nosotros. Estad atentos para más historias emocionantes.